Uno. Buenas tardes a todos mis hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión por parte de Ministerios Nazarenos Internacionales del Distrito Golfo. Mi nombre es Julio César Pérez Sánchez, soy pastor asociado en la Sexta Iglesia del Nazareno, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y nos dará gusto poder compartirles con ustedes lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en esta tarde. Quiero invitarlos solamente para que leamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 15 y quiero hacer lectura de los versos del 4 al 10. Pero antes quiero contarles una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un caso que vino a trascender durante, vamos a decir, 2 décadas después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Ahí en una de las islas del Pacífico, cuando estaba la guerra, los soldados japoneses tomaron una pequeña isla ahí en el Pacífico y dejaron allí a unos soldados, pero sobrevivió solamente uno de ellos, y la orden que les dio su comandante es que permanecieran en esa isla y que tomaran el control de la isla y que no permitieran que nadie, ningún enemigo tomara la isla. Así que estos soldados permanecieron ahí. Finalmente pasaron 2 décadas, prácticamente que la guerra terminó y estos soldados permanecieron y cada uno de ellos fue muriendo hasta que quedó un soldado en la isla. Y ya en los años 60 llegaron en una embarcación tropas de Estados Unidos y este soldado decidió defender la isla porque esa era la orden que él había recibido de defender la isla. Así que él quiso defender la isla y estos soldados norteamericanos pues querían hacerle entender que ya la guerra había terminado y que ya habían pasado más de 20 años que la guerra había finalizado. Así que tuvieron que traer a un oficial japonés para que le hablara a este soldado japonés y le dijera que ya todo había terminado y que ya no era necesario que él permaneciera en esa isla. Había estado ahí abandonado durante muchos años y sin embargo él había tomado la decisión de permanecer en ese lugar, no importando que cualquier cosa que sucediera aún perdiendo la vida. Esto me hizo pensar o nos hace pensar lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versos del 4 al 10, que me quiero tomar tiempo para leerlo. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Realmente la palabra permanecer significa mantenernos en un mismo lugar, estar ahí en un lugar o en un estado o en una situación. Esta palabra, permanecer, aparece 11 veces en estos versículos del capítulo 15 del Evangelio de Juan. ¿Y qué nos dice todo esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor? Bueno, significa que permanecer prácticamente es conservar firme, sin cambiar, ser estable
en todo momento. ¿Con quién debemos mantener una relación firme sin que cambie? Bueno, con Jesús. Él dice, el que permanece en mí, y lo repite 7 veces. ¿Por qué lo menciona tantas veces el escritor, el evangelista Juan? ¿Por qué trata de señalarnos definitivamente lo que implica permanecer? Bueno, creo que trata de llamarnos la atención. ¿Qué sucede cuando el creyente permanece unido a Jesucristo? ¿Qué es lo que sucede realmente? Bueno, déjeme decirle algunas cosas que yo encuentro en este pasaje relacionado a la permanencia. En primer lugar, permanecer en Jesucristo. El versículo 4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, permanecer en Jesucristo significa que Él va a permanecer en nosotros. El que Dios permanezca en nuestra vida es una garantía de seguridad. Es una garantía de paz, de amor y de tranquilidad, sobre todo de la seguridad de la vida eterna. Pero la segunda cosa que puedo encontrar y que podemos encontrar en este pasaje es que el permanecer en Jesucristo trae como resultado una vida fructífera. Muchas personas quieren tener éxito en la vida, quieren tener buenos resultados, sobre todo como cristianos, si queremos que nuestra vida tenga fruto, que nuestra vida tenga resultados, que podamos ser de fuente de bendición en la vida de otras personas, es necesario que permanezcamos unidos a Jesucristo. El verso 4 en la segunda parte dice, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, nadie puede dar fruto si no permanece en Jesús. Y el fruto aquí, al que si nos damos cuenta, no está hablando de frutos en el sentido plural, sino pareciera que lo menciona en el sentido singular. Es decir, se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Es decir, si quieres vivir una vida de santidad y ser enteramente santificado, como que el amor esté en tu corazón, la paz, el gozo, la mansedumbre, la benignidad, y todo esto es el resultado del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que es muy importante que podamos nosotros permanecer en Jesucristo, porque si no permanecemos en Jesucristo, no podremos por ningún motivo lograr tener una vida con el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por otro lado, también permanecer en Jesucristo y que su palabra permanezca en nosotros, trae como resultado que tus oraciones tengan respuesta. Es decir, en muchas ocasiones hay personas que se quejan y dicen, o cristianos que se quejan sobre todo, que sus oraciones pareciera que Dios no los escucha, que pareciera que no hay una respuesta a sus peticiones. Y a veces, ¿cuántas veces nos estamos quejando de que Dios no contesta nuestras oraciones? De que Dios no responde a la oración que elevamos delante de Él. Y bueno, esto implica que tiene que ver mucho que permanezcamos en Jesús, que su palabra prácticamente sea rema en nuestra vida. ¿Qué quiere decir la palabra rema? Porque cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que lo que la palabra está escrita es logos, es decir, la palabra escrita, pero se convierte en rema cuando la palabra se convierte en algo personal, cuando Dios te habla a través de su palabra y te dice algo que es personal, que es para ti, que Dios te está hablando a tu corazón a través de la presencia del Espíritu Santo, y la palabra se convierte en algo real en tu vida. Y en muchas ocasiones podemos decir, Dios me habló. A veces estamos en la iglesia escuchando el mensaje
y una palabra del mensaje pareciera que se convirtiera en que Dios te está hablando de una manera personal. Hay personas que no conocen al Señor y llegan a la iglesia y en muchas ocasiones dicen, es que el predicador o el pastor estuvo hablando de mi vida, pero realmente es que la palabra de Dios se convirtió en una realidad personal en la vida de esa persona que está escuchando el mensaje. Entonces, si queremos que la palabra de Dios permanezca en nosotros, si queremos que nuestras oraciones permanezcan y puedan puedan responderse en todo momento, pueda Dios responder a nuestras peticiones, pues es necesario que nosotros permanezcamos en el Señor y estemos y dejemos que la palabra de Dios permanezca en nuestra vida. En cuarto lugar, permanecer en Jesucristo significa que el Padre es glorificado cuando nosotros damos mucho fruto y demostramos que somos sus discípulos. Miren, hay una diferencia muy grande cuando alguien dice soy cristiano o cuando alguien dice que es un discípulo. Realmente todos los cristianos deberíamos de ser discípulos de Jesucristo, porque un discípulo es aquel que aprende del Señor, es aquel que es enseñado por Él, es aquel que trata de vivir como su maestro, como su Señor. Y en este caso, todos los creyentes deberíamos de ser discípulos de Jesús. Es decir, estar aprendiendo de Él para tratar de parecernos a Él, de ser semejantes a Él. Jesucristo es prácticamente el parámetro que nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Si queremos tener un parámetro que nos ayude a saber cómo debemos vivir, tenemos que ver la persona de nuestro Señor Jesucristo, cómo vivió Él, cómo enseñó a Él. Algunas personas dirán, bueno, y algunos creyentes dirán, bueno, pero es que Él era Jesucristo, el Hijo de Dios, o era el Dios hecho carne. No, el Señor es el modelo que tenemos para vivir la vida cristiana. El apóstol Pablo dice que debemos alcanzar la estatura del varón perfecto y el único varón perfecto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si queremos permanecer, glorificar al Padre, debemos ser discípulos. Y un discípulo es aquel que no solo asiste regularmente a los cultos o que participa de los estudios bíblicos el domingo. Un discípulo o un pupilo o un estudiante es un aprendiz, ¿sí? Es uno que estudia bajo la dirección de su maestro. Y un discípulo es aquel que obedece a su Señor y manda de tal manera que el Padre es glorificado en el Hijo. Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Es decir, todo el propósito de nuestra vida cristiana, de vivir en obediencia y de tener confianza en el Señor, tiene que ver con el resultado de que el Padre sea glorificado en el Hijo. El apóstol Pablo en Filipenses nos dice, y aquel que fue, dice, y ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Fíjense, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, si queremos permanecer, si queremos que el nombre del Padre sea glorificado, tenemos que permanecer unidos a Jesucristo. Y finalmente, permanecer en Jesús trae como resultado obediencia. La fidelidad del amor se prueba y se demuestra en la obediencia.
Aquí la obediencia es importante si permanecemos. Dice la palabra del Señor, si guardareis mis mandamientos, ¿sí? Y guardar los mandamientos significa obediencia. Y si hay obediencia, entonces hay amor. Y cuando alguien ama, obedece y guarda los mandamientos. Así que si verdaderamente tú dices que amas al Señor con todo tu corazón, entonces tenemos que guardar los mandamientos del Señor, obedeciendo su palabra en todo momento. El permanecer en Cristo no es automático o es algo incondicional. Se requiere una firme decisión. Es decir, yo decido de una manera firme permanecer en Él sin apartarme de Él. La alternativa a permanecer en Él es separación y como resultado destrucción. Si tú quieres vivir tu propia vida y hacer lo que tú quieras, obviamente te vas a encontrar con resultados tristes y llenos de amargura para tu vida. Por eso es que Cristo advierte del peligro de no permanecer en Él y de ser arrojados al fuego eterno. Así que, amados hermanos y amigos que nos acompañan, yo los invito, sobre todo aquellos que hemos tenido una experiencia con el Señor, a permanecer firmes en el camino del Señor. Que Dios les bendiga y que su gracia y su misericordia sea con cada uno de ustedes. Permítanme hacer esta oración. Padre, estamos delante de ti buscando tu rostro y te suplicamos, Señor, oh Dios eterno, que tú nos ayudes a permanecer en ti a cada día, Señor. Permite, Padre, que podamos permanecer unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la vid verdadera. Gracias te damos, Señor, por su amor y su bondad para con nosotros. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y que tengan una semana excelente.